Puedo grabar. Bueno, calcular la intensidad usando fasores. Los datos. Datos acá. Z1 es 4 ángulo 0. Z2 es 2 más los J en ohms. Y Z3 es 2 menos 90 ohms. Bueno, lo particular que tiene esto es que la fuente de alimentación me están diciendo la tensión en valores instantáneos, ¿sí? No me están dando en fasor, entonces acá tengo que poner 100 seno de omega t más 20 grados. Tengo que escribir esto en fasor. Recuerden que lo que tengo acá de la tensión instantánea, esto se escribe, la forma general de la tensión instantánea es V máximo seno de omega t más phi, donde phi es 20 y el máximo es 100. ¿Se acuerdan cómo era esto? Esta señal seno parte de cero. ¿Qué dicen ustedes? La señal seno, Sí, la No, que tengo acá, no. no parte de cero. parte del lado negativo. Parte del lado negativo. Bien, parte del lado negativo. Entonces, si parte del lado negativo, yo sé que esto que tengo acá lo puedo escribir como un fasor. ¿Habíamos visto eso? Les pregunto. Creo que sí. Sí. Sí, sí. Habíamos visto con un fasor. Me meto con un fasor que se escribía, se tenía en cuenta este valor que está acá, y se tiene este ángulo con su signo. Bien, pero vamos a ver una cosa que nosotros lo escribimos en clases pasadas como el fasor como 100 ángulo 20. Ahora les voy a explicar que cuando se escribe acá el fasor, lo que se suele hacer es dividirlo por la raíz de 2. Y vamos a ver por qué. Porque en el fasor se toma el valor eficaz de la onda. Vamos a dibujar una onda seno. Vamos a hacer una nota acá, que no tiene que ver con el ejercicio, pero esta nota va a ser calcular los valores medios, el valor medio, perdón, son los valores, sino que es el valor medio de la onda seno. Voy a dibujar una onda seno, que siempre cuesta, pero vamos a decir, voy a hacer un par de ejes. Puedo, espera un segundito.
puedo girar. Bueno. Disculpe. Y trazos. Lo voy a hacer así. Voy a dibujar una onda seno, pero para simplificar las cosas, no le voy a poner ángulo de fase, sino que el ángulo de fase va a ser 0. Lo que quiero ver es la onda seno, porque ustedes cuando miden con un voltímetro, o con un multímetro, y quieren medir la tensión de la red, ¿qué valor les da? O en laboratorio midieron con un multímetro, ¿qué valor les dio el multímetro? ¿Vieron eso alguna vez? Creo que no, creo que no. Pero nunca midieron una tensión, ni siquiera en taller. Sí, sí, sí. Una tensión que obviamente da el valor en volts. Por supuesto, da el valor en volt. ¿Y midieron corriente alterna o solamente continua? Continua. Continua. También. Continua y alterna. Bueno, y ustedes habrán visto que les daba un valor. La tensión alterna, recuerden que lo puedo dibujar muy fácilmente porque tiene un periodo, tiene valor máximo positivo, Claro. Y valor máximo mínimo. negativo. Esto es 2pi. ¿Se acuerdan que esto era omega por t? Que era un ángulo, un desplazamiento angular. Y después lo que teníamos era, que si ahí tengo entre 0 y 2pi, tengo que dibujar el punto medio donde se invierte. Por acá. Por acá que está pi, es otro punto. Y justo acá en la mitad voy a tener pi sobre 2, y justo acá en la mitad 270 grados. Pi sobre 3. Y puedo dibujar la señal. Y voy a poner que la función, la señal seno, que voy a dibujar acá, la voy a hacer fácil, que va a ser igual a el valor máximo por el seno de omega por t. O sea, sería omega por t con ángulo 0, pero como es 0, no lo pongo directamente. Entonces, esa función dibujada es esta. Parte de 0, en ángulo de fase. Acá tiene el valor máximo. Aquí tiene el valor máximo. Bien, entonces, la función trigonométrica, toda el área que hay acá abajo, toda el área que hay acá abajo, toda el área que hay acá, todo esto, es exactamente igual al área que hay acá abajo. Entonces, lo que uno quiere saber de esta forma de onda, porque miren esta forma de onda, ustedes cuando ponen un voltímetro, yo pongo un voltímetro y me aparece un valor, si mido en un tomacorriente o mido a la entrada de un tablero, y es posible que me dé 220 voltios o 380 voltios. Bueno, sí es trifásica. Pero vamos a pensar que si yo pongo un voltímetro, yo tengo un valor de 220 voltios. O sea que el voltímetro está preparado para medir un valor de la tensión alterna. Porque ahí como yo tengo la tensión alterna, varía de 0
a un valor máximo, de 0 a un valor máximo, se invierte, o sea, del valor máximo va hacia 0, y después se invierte. Desde un 0 va al valor máximo negativo, y del valor máximo negativo a 0, y así se va repitiendo en cada uno de los tiempos que tenemos acá, que es el periodo. Entonces, cuando uno tiene un tipo de esta onda, quiere saber qué tan, qué efectiva es la onda, ¿no? Porque vean ustedes, así a mí mucho no dice, veo que es una tensión que está variando entre 0 y un valor máximo, disminuye y va de nuevo entre 0 y un valor máximo. Entonces ahí me gustaría tener una idea de qué valor de tensión me está representando. O sea, a ver si queda claro. Imaginemos que tenemos, no sé, un pequeño negocio y llevamos lo que vamos ganando todos los meses y lo voy contando en un gráfico, pero yo quiero saber lo neto, lo que gané. Voy a tener un gráfico con distintos valores, un mes más arriba, un mes más abajo, pero ¿cuánto gano? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el promedio. Yo hago el promedio todos los meses y voy a tener una idea, ¿no?, de dónde estoy parado. Bueno, acá con la onda seno también. Yo quiero tener una idea de cuál es el valor efectivo de esta onda seno. De esta onda seno. De esta onda seno que si nosotros medimos nos marca 220 voltios. Nos marca los 20. No nos marca el instrumento desde 0 a un valor máximo y después invierte, sino que está preparado para darnos ese valor. Entonces, vean, yo les dije que tengo dos áreas y esas dos áreas son iguales. Son iguales esas dos áreas. Entonces yo quiero saber cuánto vale el valor medio de esta onda seno. ¿Cuánto vale el valor medio de esta onda seno? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver cuánto vale el valor medio de la onda seno? ¿Qué se les ocurriría hacer? Tengo las dos áreas que son iguales. Y, ¿Cuánto daría el valor medio de la onda seno? creo que sé el resultado, pero ¿Cuánto, ¿cómo lo haría? cuánto me dijiste que es el resultado? El resultado para mí es cero. Sí, el resultado Es es... cero porque varía de 220 máximo a menos 220 de mínimo y siempre pasa por el cero. Sí, sí, va a ser Entonces, cero. bueno, es la mitad. O sea, es la mitad entre los dos valores. Exacto, exacto. Va a valer cero. Eh, Entonces ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque si queremos determinar el valor medio de la onda seno, ya vemos de movida que me da seno, que me da cero eso, ¿no? sí, Una forma de calcularlo sería hacer la integral de la función esa seno, ¿no?, entre 0 y 2pi. Y dividido por el periodo nos daría el valor medio. O sea, si yo tengo que calcular el valor medio de esta onda, el valor medio sí. sería 1 sobre t por la integral entre 0 y 2pi de, bueno, el valor máximo por el seno de omega t. Esto me va a dar 0. No nos vamos a poner a calcularlo. ¿Sí? Esto que está Sí, acá, esto que está acá, es la tensión. Esto es el valor de t. Bien. Entonces,
lo que se hizo fue calcular un valor que se lo llamó valor eficaz, que es 1 sobre t por la integral entre 0 y 2pi de, vamos a ver lo que hicieron. Vean lo que hago con el semiciclo negativo. Si yo esta función la elevo al cuadrado, hago seno de x, o sea, seno de omega por t, elevo seno al cuadrado, ¿qué pasa con el semiciclo negativo? ¿Cómo? Yo no entendí la pregunta. Si elevo seno de omega t al cuadrado, lo elevo todo al cuadrado, ¿qué pasa con la función seno? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? No sé. La elevé al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos menos 1 o menos 2 y lo elevo al cuadrado? Pasa positivo. Claro, sí. Y acá en la función seno, si la elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar? Está positivo. Claro. Claro, va a cambiar. La función seno cambia totalmente. Uy, yo pensaba que era así, no quería arriesgar porque dije, esto es medio... Dije, no, esto es cualquier cosa lo que estaba pensando y era así. Bueno, yo te digo de que sí, porque repito algo que creo que me dice bien. Sí, pasa esto. Pasa que la función quedó elevada al cuadrado, no nos vamos a poner a calcular, pero esto fue lo que hicieron los matemáticos, porque si el valor medio me da 0, porque si las dos áreas son iguales, y yo hago el valor medio, y ese valor medio me va a dar 0. Entonces, lo que se le ocurrió es llevar al cuadrado la función seno y calcular entonces el valor medio de esta función, de la función seno cuadrado de x. Pero a esta función la llamaron que el resultado iba a ser el valor eficaz. El resultado iba a ser el valor eficaz. Y el valor eficaz es, como está elevada al cuadrado, va a ser la raíz cuadrada de la integral por el valor máximo al cuadrado por el seno cuadrado de omega por t. No lo vamos a resolver porque no es el caso. Yo lo que quiero saber es que el valor eficaz, haciendo toda esta operatoria que está acá, todo esto, el valor eficaz me queda que es el valor máximo dividido la raíz de 2. Valor máximo dividido la raíz de 2. Entonces, si vuelvo al gráfico a este gráfico de acá, cuando yo tengo la señal seno, le voy a poner seno de x ahora. Va a ser esto, con el semiciclo negativo. Pero miren lo que me da esta cantidad. Me dice que es el valor máximo dividido la raíz de 2. Significa que el valor eficaz de la onda seno va a ser lo que nosotros medimos con el multímetro o con un voltímetro. Lo mismo pasa con la corriente, ¿no? Hay una corriente eficaz. Y este va a ser el valor de la tensión eficaz. Este va a ser el valor de la tensión eficaz. Una especie de continua. Una especie de continua. Bueno, eso a lo mejor nos puede generar algún tipo de confusiones, porque yo les digo que la función está variando con respecto al tiempo, cosa que es verdad, seno de x, que está en rojo, varía con respecto al tiempo,
pero yo quiero ver qué tan efectiva es esta onda. Y lo calculo con el valor eficaz. Vamos a pararnos en estos dos términos. Valor máximo y valor eficaz. Por lo tanto, en la nota que estamos haciendo, si medimos con un voltímetro tensión en la red, un toma corriente, la indicación será, si todo anda bien, 220 voltios o 200 voltios. Bueno, este valor medido siempre será el valor eficaz de la tensión. Si nosotros vamos a esta expresión que puse acá, tensión eficaz de máximo sobre raíz de 2, nosotros la anotamos acá abajo, de eficaz de máximo sobre raíz de 2. Si medí 200 voltios con el voltímetro, fueron 200 voltios eficaces. Generalmente no se le pone el valor de eficaz porque se da por entendido que es el valor eficaz de la onda. Todo el mundo lo da por entendido. Pero siempre que mido algo es el valor eficaz, sea de corriente o sea de tensión. Entonces, si yo necesito 220 voltios de valor eficaz, yo necesito 220 voltios de valor eficaz, lo multiplico por la raíz de 2, me da el valor máximo de la señal alterna. El valor máximo de la señal alterna va a ser 120. A ver si tienen aquí la calculadora a mano. Da algo raíz de 2 por 220. Sí, da algo 300, sí. 311,12. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos acá es que si, vean acá, yo les pongo, si V de T es 311,12 en T, acá pongo 311,12 y el valor eficaz va a ser 220. O sea que siempre que hagamos una medida en corriente alterna tenemos que pensar que es el valor eficaz. Y a este valor eficaz lo multiplico por la raíz de 2, me va a dar el valor máximo de la tensión alterna. ¿Está claro esto? Porque esto es importante. Generalmente no se está hablando de valores eficaces, pero tenemos que tenerlo presente eso. Ok. Entonces, volvamos al ejercicio. Porque acá completamos esta parte de la nota. Y ahora volvemos al ejercicio. Y en el ejercicio, lo que me piden es calcular la corriente usando fasor, pero me dan la tensión instantánea.
volviendo al ejercicio, si la tensión instantánea es 100 por el seno de omega por t más 20 grados, para convertirlo en fasor, si recuerdan, nosotros poníamos el ángulo de fase automáticamente con su signo, es positivo, pero en lugar de poner el valor máximo pongo 100 sobre raíz de 2. Entonces, la tensión en fasor será, y le puedo poner V mayúscula, una V más grande que la otra es como una V minúscula. Entonces, el fasor será V igual ángulo recto, voltio. Y ya lo tengo en fasor para calcular la tensión, perdón, para calcular la corriente en el circuito. Vamos al circuito, entonces reemplazo y esto lo pongo como V, que podemos hacer la cuenta, ángulo 20. Ya lo tenemos en fasor y ahora lo que vamos a hacer es calcular la corriente. Recuerden que yo le pongo ya automáticamente un signo positivo, acá un signo negativo para resolverlo. Estoy trabajando en la zona donde la sinusoide es positiva. Y esto me va a dar una corriente que yo la voy a dibujar siempre saliendo en positivo. Y este también va a ser un fasor. Recuerden que son vectores que están girando y esa va a ser la corriente que va a entrar a la impedancia Z1 y siempre le pongo positivo y sale por negativo. ¿Y acá qué va a pasar con esta corriente? Y que marque ahí. Se va a La dividir. corriente, claro, sí, sí, por el nodo. Por el nodo. Y Entonces, se va a formar, se van a formar dos corrientes distintas. muy bien. Le voy a poner I2 porque va por Z2. Le voy a poner I3 para diferenciarla bien, que va por Z3. Y a esta le pongo I1, que va por Z1 y es entendido, es la I total. Entonces, tengo que calcular 3 corrientes. Bueno, Ok. ¿cómo sigue el ejercicio?